Buenos días, amados hermanos. Estamos contentos de estar con ustedes a través de el internet, el YouTube. Y aquí, si usted se fija, es la forma de accesar estos mensajes que todavía no están en vivo, sino que van a estar disponibles luego más tarde, el domingo en la tarde. Y entonces nosotros estamos tratando de seguir las sugerencias de varios hermanos aquí. Y también los oficiales del condado nos recomendaron que las iglesias se podían reunir todavía, pero solo con 10 personas a la vez. Y entonces en esta mañana hay menos de 10 personas aquí. Hoy yo voy a predicarle a las sillas vacías, pero permítanme introducir las personas que sí están. Tengo a mi hermano que siempre me ayuda en los cultos, a Wilfredo Alonso. Su hijo es el técnico de videos, así que Willie Jr. está aquí. Mi amada esposa también decidió que ella prefiere acompañarnos y ver, estar aquí para el sermón. Y el hermano Andino acaba de entrar, Danilo Andino, así que les felicito a todos ustedes por no tener tanto miedo y de venir a la iglesia este domingo. Desde luego la iglesia está suspendida, no vengan, porque queremos protegernos unos a otros de este virus que, están diciendo que este virus ahora en el verano puede cesar, pero que puede regresar el año que viene, durante la temporada de los catarros y los flus y todo eso. Pero, anyway, mis amados hermanos, lo que yo quería decirle a la iglesia bautista en Cristo es que vienen peores cosas que estas. Esto es apenas estamos comenzando los principios de dolores, digamos así, de lleno. Los principios de dolores han comenzado por muchos años ya, porque la Biblia no nos da una fecha del comienzo de los principios de dolores, pero sí nos da una fecha exacta de cuándo van a terminar. Y es a la mitad de los últimos 7 años, donde ya no se llama esa próxima época principios de dolores, sino que se llama la tribulación. Así que esto es solo el comienzo, pero cuando entremos de lleno en los principios de dolores, podemos esperar otras plagas, pestilencias, y podemos esperar peor, sería la guerra que viene, una guerra que va a afectar la economía de todo el mundo como este virus lo está haciendo. Pero la guerra va a causar hambre, así que cuídense para eso. Y entonces después viene la tribulación de los santos y nosotros estamos pensando, ya que no tenemos los programas radiales, el último fue este viernes pasado, de que vamos a comenzar a poner cortos videos y vamos a comenzar con una serie escatológica larga, pero va a ser en videos de 5 o 6 minutos solamente, para que ustedes vayan empapándose con la información acerca de las cosas que están en el porvenir. Y déjenme solamente mencionar 2 anuncios y vamos a comenzar enseguida con el mensaje. Los grupos de gracia también están suspendidos por ahora hasta próximo aviso. También el Congreso de Años Dorados fue suspendido por la Convención Bautista de la Florida y no va a haber un Congreso de Años Dorados este año en Lake Yale. Y también el Parque Oleta River Park nos canceló la fecha que teníamos reservada para nuestra celebración del aniversario de la iglesia, y la tuvimos que mover hacia adelante al 12 de julio. Pero bueno, ya habrá tiempo de anunciar eso. Pero varias cancelaciones
Oren porque también que creo que vamos a tener que suspender aquí en la iglesia los servicios especiales de Semana Santa. Van a estar en video en YouTube, pero no vamos a podernos reunir, lo más probable, porque solo faltan 3 semanas y están aconsejando que por lo menos suspendamos los cultos por un mes. Pero bueno, Semana Santa vamos a tener que utilizar el video. Si usted conoce a alguien de esta iglesia que no tiene acceso a una computadora o quizás no sabe cómo accesar, quizás, perdón, usted puede avisarle que recomendamos que todos los miembros de esta iglesia estén orando y leyendo la Biblia. Si usted pasa 1 hora aquí en la iglesia, 1 hora y media, usted debe leer la Biblia por 1 hora y media. Y creo firmemente que usted va a recibir más leyendo la Escritura por 1 hora y media que estando aquí en la iglesia. Esa es mi opinión. Pero vaya, no quiero que ustedes cojan la idea de que se pueda quedar en casa y no tiene que venir ya más a la iglesia. El pastor dijo que solo leyendo la Biblia yo iba a recibir más. No. Las reuniones son importantes y debemos de regresar cuanto antes, cuando se nos sea permitido. Bueno, acaba de entrar otra persona más, otro valiente, el hermano Reyhold Miranda, está en los controles allá atrás. Y damos gracias a Reyhold que él nos ayudó esta semana a arreglar el sistema de sonido. Ya no hace el ruido horrible que estaba haciendo. Y bueno, damos gracias por eso. Muy bien, mis amados hermanos, hoy podemos regresar al estudio que comenzamos hace unas cuantas semanas atrás en Hebreos capítulo 9. Y déjenme ver el clicker, me hace mucha falta. Y tenemos al hermano Alonso aquí que nos va a ayudar con la lectura de la palabra de Dios. Wilfredo Alonso. Can you see him, Good. Buenos días, hermanos. Nos ponemos de pie por respeto a la palabra de Dios. Y continuando con nuestro estudio por el libro de Hebreos, nos encontramos en el capítulo 9, comenzando en el verso 1. Ahora bien, pues el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo está dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de cuáles cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puede hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos,
es decir, no de esta creación. Y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más grande de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la redención de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Gracias, hermano Alonso. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos que podemos reunir a la iglesia a través de estos medios de comunicación, y te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a guardarnos en buena salud. Y Señor, te pedimos que tú acompañes a todos los obreros que no están trabajando y que tienen necesidad. Pedimos que tú suplas para la necesidad de cada uno. Señor, sigue dándole sabiduría a las personas que nos presiden aquí en el condado, en el estado de la Florida y también en el gobierno federal, para que nos ayuden a atravesar esta crisis de salud y salir de ella lo más pronto posible. Oramos por aquellos que ya están infectados con este virus. Señor, pedimos que tú tengas misericordia de ellos y les ayudes para que puedan recuperar su salud. Y por nosotros te pedimos que nos hables a través de tu palabra en este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. 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 Para añadir más problemas, hace 2 días yo amanecí con un resfriado. No creo que yo tengo el virus de coronavirus. No tengo fiebre alta y solamente un poquito de congestión. Y se los anuncio a ustedes por si acaso usted me ve tosiendo en este pañuelo. Yo lo traje para no contaminar a los valientes que están aquí delante de mí, que son pocos y están bien distanciados de mí, pero el hermano Gerardo también está sintiéndose igual, con un resfriado. No es el coronavirus, pero en cuanto a mí, yo no sé lo que Gerardo dijera, pero en cuanto a mí, aun si fuera el coronavirus, ¿qué importa? Mejor es morir y estar con Cristo. Amén. Y bueno, quizás ustedes van a tener la oportunidad, si fuera el coronavirus, que yo no creo que lo es, ustedes van a tener un segundo chance. ¿Qué les parece? Tener otro pastor. Qué bueno. Algunos dicen, amén. But anyway, mis amados, yo creo que hay pastor aquí por algún rato, así que no se preocupen.
Amén. El asunto es que en este pasaje no vamos a intentar explicar línea por línea, palabra por palabra, estos textos que el hermano nos acaba de leer, sino que solo vamos a tratar de darle una explicación global de este capítulo, que dicho sea de paso, ya esta es la segunda parte y lo más probable va a haber una tercera. Ya estaba programado así. La última vez que nosotros predicamos en el libro de Hebreos fue en 2009, hace 11 años, y en aquella ocasión hubieron tres partes de este mismo pasaje. Está bien nutrido y queremos también esforzarnos. Los hermanos me van a dar un aviso cuando ya yo he hablado por 30 minutos, y entonces después que ellos me den ese aviso voy a tratar de wrap it up y terminar, para que yo casi nunca tengo tiempo de sentarme delante de la computadora para escuchar un mensaje por una hora. Entonces por eso queremos acortarlo un poquito, para que así más personas puedan disfrutar del mensaje. Muy bien, mis amados hermanos, el autor del libro de los Hebreos está escribiendo, que dicho sea de paso, el autor no fue el apóstol Pablo. Yo no creo que fue el apóstol Pablo, porque este es un libro muy diferente en su estilo literario de las otras epístolas del apóstol Pablo. Pero anyway, el autor está tratando de magnificar a Cristo y mostrar a Cristo como superior a todo lo que antes el pueblo de Dios tuvo bajo el antiguo pacto. Él es mejor sacerdote, mejor sumo sacerdote. Él nos trae un reposo mejor, hizo, como estamos viendo aquí, un sacrificio mejor. Todo en Cristo es mejor. Amén. Y entonces, la vez pasada, cuando estuvimos en este capítulo, vimos que el tabernáculo terrenal tenía algunas limitaciones, como vemos aquí en Hebreos 9, versículo 6. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Acuérdese que había otra parte afuera del tabernáculo, que era donde se hacían los sacrificios y las abluciones, que tiene que ver con lavamientos de purificación. Y ahora estamos adentro del tabernáculo, y ahí entraban los sacerdotes todos los días, continuamente. Y ese culto tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, los creyentes no tenían acceso directo a Dios. Los creyentes tenían que depender de un sacerdote o de un sacerdocio para poder acercarse a Dios. Y también otra limitación era que los sacerdotes tenían que hacer su oficio continuamente. Ese era un culto que tenía que ser oficiado continuamente, todos los días. Ahora, en la segunda parte, dice Hebreos capítulo 9, versículo 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece primero. Interesante ver que el sumo sacerdote, aún siendo el sumo sacerdote, él tenía que ofrecer un sacrificio de sangre, primero por los pecados de él, y luego por los pecados de ignorancia del pueblo. Así que vemos las limitaciones enumeradas aquí. Solo el sumo sacerdote podía entrar en esa parte interior, que era la parte del tabernáculo donde Dios se manifestaba y donde Dios hablaba de vez en cuando con su pueblo. El sumo sacerdote solo podía entrar allí una vez al año, y solo con un sacrificio de sangre. La limitación principal de este culto del antiguo pacto es que las ofrendas y los sacrificios no podían perfeccionar al que practicaba ese culto. En Hebreos 9, del 8 al 9, dice así:
dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Wow, esta sí era una limitación grande. O sea, los hebreos en el desierto y luego también en el templo, cuando el templo estuvo en pie en la ciudad de Jerusalén, ese culto no los perfeccionaba. O sea, ellos tenían que ofrecer animales para obtener el perdón temporal por sus pecados, pero ese culto no los cambiaba. O sea, ellos seguían con la misma naturaleza pecaminosa, con los mismos problemas. Y bueno, yo siempre digo que me acuerdo cuando era un niño y yo era llevado, yo estaba estudiando en un colegio católico, y todos los miércoles, creo que era, o jueves, algo así, las monjitas nos llevaban a confesar nuestros pecados en el tiempo de clase. Y bueno, ahí nos confesábamos y todo, y como yo era un poco retozón y tenía un amigo parecido, después que yo salía del confesatorio, empezaba a retozar, hablando de los moños, las niñas que estaban sentadas delante de nosotros y molestando, y a veces la monjita nos sacaba a mí y a Jimmy, mi amigo, por las orejas y nos ponía de nuevo en la fila para confesar nuestros pecados. Ese era el problema. Esa era la limitación de ese culto, que no quitaba los pecados, no perfeccionaba a los que ofrecían animales para obtener el perdón temporal de sus pecados. Ahora, otra limitación de ese culto es que era un culto que solo tocaba lo externo e iba a ser de corta duración también. Dice Hebreos 9, versículo 10, ya que consiste solo de comidas y de bebidas y de diversas abluciones. Las abluciones nos hablan de los lavamientos para purificación. Se tenía que lavar las manos, tenía que lavar los utensilios, a veces hasta los animales que ofrecían tenían que ser lavados en el lavacro, afuera, en el tabernáculo, en el patio de afuera, y todo esto tenía que ver con cosas externas, cosas físicas, pero no tocaba lo interno. Y también noten que ese sistema sacerdotal levítico, el sistema de los sacrificios y también de las ordenanzas que Dios dio a su pueblo a través de Moisés, estaban impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. O sea, la ley que fue introducida allí en el monte de Sinaí tenía una fecha de expiración. Me refiero a la ley ceremonial, a la ley levítica de los sacerdotes y la ley de las ceremonias. Cuando entraron ya con una fecha de expiración, porque Dios tenía en mente un día que Él iba a causar una reforma en la forma que su pueblo se iba a relacionar con Él y en la forma que el pueblo iba a adorar a Dios. Entonces, fíjese, la iglesia cristiana también pasó por una reforma. Le tomó a la iglesia vamos a decir más o menos, 1200 años después que la iglesia se apartó. Estoy hablando de la iglesia cristiana, no estoy hablando ahora de los judíos. La iglesia cristiana se había apartado tanto de la verdad del evangelio que Dios utilizó
a varios reformadores en diferentes países de Europa para reformar la iglesia. Bueno, es interesante aquí leer que todo ese sistema sacerdotal levítico, la ley de los sacrificios, la ley de las ceremonias, todo eso que era externo, iba a llegar un momento en que todo eso iba a desaparecer, porque Dios había creado una reforma para reemplazar ese tipo de culto. Y el tiempo de la reforma, fíjese, el sacrificio de Cristo, era el tiempo de reformar las cosas. En Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 12, dice así: pero estando ya presente Cristo. O sea, cuando Cristo entró en el mundo, cuando Él murió y se entregó a sí mismo por los pecados de su pueblo, los pecados de muchos, ese es el tiempo de dejar ya lo viejo, lo antiguo, y comenzar a adorar a Dios a través de la nueva reforma. Y entonces dice aquí, dando al Espíritu a entender, bueno, ya eso lo leímos, el sacrificio de Cristo era el tiempo de reformar las cosas. En Hebreos capítulo 9, 11 y 12 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, de las cosas celestiales, de lo que nos espera. Él es sumo sacerdote de los bienes venideros, las promesas, las bendiciones futuras, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, desde luego en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Déjame resumirle lo que ese pasaje significa. Cristo era el momento especificado por Dios en que todo iba a ser reformado, porque Cristo es el sumo sacerdote de los bienes venideros. Él entró en el más amplio y perfecto tabernáculo, el tabernáculo no hecho de manos, no de esta creación, y entró allí no con sangre de animales, sino que Él entró en ese tabernáculo celestial con su propia sangre. Él se había ofrecido por los pecados de muchos. O sea, la idea que debemos de captar pues de este tiempo de reformar las cosas es que debido a que Cristo hizo un sacrificio más excelente, mucho mejor, más perfecto, entonces ya lo viejo debía de ser puesto a un lado, y entonces ahora el creyente tiene directo acceso a Dios. Acuérdese que cuando Cristo murió, en el instante que Él murió, todavía existía el templo en la ciudad de Jerusalén, y la cortina que separaba el lugar santo, la primera parte del templo, del lugar santísimo, se rajó y fue expuesto el lugar santísimo, dando a entender que ahora los creyentes en Cristo podían entrar directamente a Dios y ya no a través de un sacerdocio. Entonces, es más, pudiéramos llevar esta idea un poquito más adelante, como lo hizo el apóstol Pedro. Bajo el nuevo pacto, después de la reforma creada por Jesucristo, cada creyente es un sacerdote. ¿Qué te parece? Ya no existe un sacerdocio profesional, levítico, en que solo ellos podían acercarse y oficiar los asuntos en el templo. No. Ahora, cada creyente, y vamos a ver esto yo creo que en el próximo capítulo, somos invitados a acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Tenemos acceso
directo a Dios, cada creyente. Eso significa que ni siquiera los creyentes de la Iglesia Bautista en Cristo no tienen que depender del pastor Pereira. No, en cualquier lugar que estemos podemos tener acceso directo a Dios. Estamos en un tiempo mucho mejor después de la reforma de Cristo. ¿Sabían ustedes, y esto me vino a la mente esta misma mañana, que el apóstol Pablo, pudiéramos considerar al apóstol Pablo como un reformador? El apóstol Pedro también, a pesar de que él era apóstol, Pedro era apóstol a los judíos, a los de la circuncisión, y Pablo apóstol de la incircuncisión, o sea, de los gentiles. Los dos, y los otros también, y los primeros creyentes también, todos ellos eran reformadores, porque ellos estaban introduciendo una gran reforma en el mismo judaísmo. O sea, el apóstol Pablo y los otros perdieron la vida, fueron perseguidos, encarcelados, fueron vituperados, fueron criticados, fueron odiados, simplemente porque Dios estaba utilizando a estos hombres para hacer el cambio, la reforma. Ya no la ley ceremonial, sacerdotal y la ley de los sacrificios ya no era vigente, no estaba vigente. Entonces el apóstol Pablo, por eso Pablo era acusado de ir en contra de la ley, que él predicaba en contra de Moisés, y la gente lo atacaba y lo menospreciaba y lo odiaba y trataron de matarlo hasta que al fin lo lograron. Y los otros apóstoles también, porque ellos eran reformadores. Sí, estaban reformando el culto de adoración hacia Dios. Bueno, yo me considero en parte un poco como un reformador. Y no vayan a pensar que yo me estoy dando palmadas en la espalda. No. Ay, bien, nosotros estamos viviendo ya 500 años después de la reforma de la iglesia cristiana, que tuvo que ser reformada porque estábamos mal, señores. Pero a mí me da pena, lástima, lamento que hoy en día, aún dentro de mis mejores amigos bautistas, ellos están en contra de la reforma de la iglesia, porque han rechazado las doctrinas de la gracia que la iglesia recuperó en la reforma hace 500 años atrás. I mean, my goodness. Yo no me lo explico. Yo no puedo creer que sea verdad que los cristianos estén en contra de la reforma de la iglesia cristiana. Pero bueno, los cristianos hoy en día se están comportando un poco como los hebreos después de Cristo, que no querían aceptar la reforma en su culto de adoración, no querían aceptar ningún cambio, no querían aceptar las nuevas doctrinas de la gracia. Y hoy estamos viendo lo mismo. Sí, gracias a Dios que hoy en día no están matando a los reformadores, pero los primeros fueron atacados, encarcelados, golpeados, fueron expuestos a muerte, simplemente porque decidieron creer en que solo la Escritura íbamos a seguir, que solo éramos salvos solo por gracia, y que solo podíamos ser salvos en Cristo. No Cristo y los santos, no Cristo y María, sino solo Cristo. ¿Y cuál es la otra sola? Se me olvida, pero era solo Escritura, solo gracia, solo Cristo, y solo hay dos más solas. Bueno, anyway, ustedes saben que yo estoy perdiendo no la mente, estoy perdiendo la memoria. No es igual, no es lo mismo. Pero anyway, mis amados hermanos, la última, esa sí que no se me puede olvidar.
Solo a Dios la gloria. Amén. Sí, bajo el nuevo sistema, después de la reforma cristiana, Dios es el único que recibe la gloria por la salvación de los creyentes. Solo a Dios la gloria. Me faltó una sola ahí, pero bueno, no está sola, está junto con las otras 4. Así que, pero se dan cuenta, mis amados hermanos, el tiempo de reformar las cosas era el sacrificio de Cristo. Cuando Él ascendió al cielo y fue coronado, exaltado hasta lo sumo, ya eso iba a cambiarlo todo. Ya no teníamos que depender del antiguo culto, porque en Cristo nosotros tenemos acceso directo a Dios. Entonces, el resultado del ministerio de Cristo es que Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y yo no sé si ustedes ya han captado. Si no lo han captado, yo no voy a dejar que ustedes no lo capten. Se lo voy a seguir mencionando porque está en el texto vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo celestial. Él obtuvo eterna redención para todos los que habían creído en Él y para todos que a través de la época de la iglesia iban a creer en Él. Un sacrificio, una entrada en el tabernáculo celestial que iba a ser suficiente para que todos los que creen en Cristo tengan acceso directo a Dios y tengan las promesas eternas. Es maravilloso. Ahora noten que Cristo hizo un sacrificio mejor. El sacrificio de Cristo, sin lugar a dudas, es mejor. Y yo le llamo a este aspecto de sacrificio de Cristo el milagro de la salvación. Es un milagro. No hay otra forma de explicarlo. El milagro que Dios hace en cada creyente cuando nace de nuevo, cuando confiamos en Cristo, cuando creemos en Él y cuando dependemos del sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados y para recibir la vida eterna. Ese sacrificio cambia la naturaleza del pecador. Lo que el antiguo sistema, el antiguo pacto, no podía hacer por su debilidad, por las limitaciones del antiguo sistema de cosas, no podía cambiar el pecador. Pero ahora en Cristo sí. Y ese es el milagro de la salvación. Dice Hebreos 9, 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces hay un cambio. Nosotros experimentamos ese cambio. Cada miembro de la Iglesia Bautista en Cristo ha experimentado ese cambio. Cada miembro de la Iglesia Universal de Cristo, me refiero a todos los creyentes auténticos que han sido salvos por confiar en Jesucristo, han cambiado. Ya no son iguales que antes. Ya no podemos vivir como vivíamos antes. Porque Dios cambió nuestra naturaleza pecaminosa y nos dio una nueva naturaleza. Ese es el milagro de la salvación. Esa es la razón por la cual los cristianos cambian y son transformados de día en día en la misma imagen de Cristo, mirando a cara descubierto la gloria de Cristo. Somos transformados. Señores, ya yo llevo creo que 44 años en Cristo y bueno, todavía usted puede
decir fácilmente de este servidor que el pastor Pereda no es perfecto. Nunca queremos que ustedes piensen que el pastor Pereda es perfecto. No, ninguno de nosotros es perfecto todavía. Pero déjenme decirle, si usted nos hubiera conocido antes del 1 de julio de 1976, usted se diera cuenta, pastor Pereda ha cambiado bastante. Y no he sido yo, independientemente de Dios, que he cambiado, sino que hemos aprendido que tenemos que cambiar. No hay otra opción. No podemos seguir pensando que podemos vivir como antes cuando teníamos una naturaleza pecaminosa. No. Es interesante que la ley moral de Dios todavía está vigente. Todavía está vigente. Lo que no está vigente es la ley ceremonial, la ley de los alimentos, la ley de las fiestas y la ley de los sacrificios. Nada de eso está vigente. Pero la ley moral todavía está vigente. Y esa ley está escrita ahora en nuestros corazones. O sea, nadie le tiene que decir a un cristiano, oye, no hagas eso porque eso es pecado. No. Si yo te veo cometiendo un pecado así vergonzoso, enorme, puede ser que yo me acerque y te diga, oye, hermano, eso no se hace. Pero tú sabes que nosotros tenemos no solamente la ley moral de Dios escrita en nuestro corazón, pero también Dios nos dio su Espíritu que nos guía a toda la verdad. El Espíritu nos redarguye, nos reprende, y Dios utiliza su Espíritu para disciplinar a los cristianos que no están andando conforme a su naturaleza nueva. Y lo peor que un cristiano puede hacer es pecar contra su propia conciencia. ¿Cómo tú piensas que tú vas a poder dormir bien de noche si estás pecando en contra de lo que tu propia conciencia cristiana te está diciendo? Oye, eso no está bien. Entonces no podemos, mis amados hermanos. A veces tenemos altas y bajas, pero no podemos quedarnos allí. Tenemos que cambiar. Nadie se queda igual. Y los cristianos que son rebeldes de verdad, de dura cerviz, bueno, Dios comienza primero a las buenas. Mijito, mira, no hagas eso, a mí no me gusta eso, no lo hagas. Pero si seguimos, entonces tiene que aplicar un poquito. Lo mismo que nosotros hacemos con nuestros hijos pequeños. Ya los míos están grandes, ya yo no puedo golpear a mi hijo José, tengo miedo que me va a dar para atrás. Entonces, pero cuando era chiquito, sí, yo les quitaba el polvo de aquí atrás, ¿sabes? Y les hacía saber, oye, eso no es permitido aquí, no puedes actuar así. Entonces Dios hace lo mismo con nosotros. ¿Y qué hay con los más rebeldes? Los más duros de servir. Bueno, Dios a veces tiene que hacerle la vida en cuadritos. Sí. Hasta que ellos se den cuenta, oye, tú estás actuando bajo una nueva ley. Yo le tengo lástima a los cristianos que piensan que debido a que están viviendo por gracia, ya no hay ley. Oh, ¿quién te dijo? Sí, nosotros vivimos bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén. Esa es la ley. La ley está escrita en nuestros corazones y el Espíritu Santo es la que nos magnifica la ley de Dios y nos enseña la ley de Dios y nos exhorta y nos redarguye cuando no la cumplimos. Así que, mis amados hermanos, qué bendición es vivir bajo este nuevo pacto, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo tengo, hermanos? 2 minutos más. Bueno, vamos a tratar con el último punto, que era el principal que yo quería llegar. Fíjense, Cristo es mediador de un nuevo pacto. Ya el antiguo está afuera. Ahora, fíjense lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador, o sea, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto,
un pacto mejor, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Qué interesante este pasaje. Y yo quiero hacer énfasis, por favor. Noten la fuerza en el lenguaje que el autor de Hebreos utilizó aquí. Llamados, los llamados reciban. Para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten que no dice, como muchos cristianos piensan, para que los llamados tengan la oportunidad de decidir si la quieren o no la quieren. No, ¿qué es eso? Señores, reforma. La reforma nos trajo de nuevo a la verdad del Evangelio. El asunto es para que los llamados reciban. Esto nos habla de un llamamiento eficaz, un llamamiento que cumple el propósito que Dios tuvo en llamarnos. Yo siempre ilustro este asunto del llamamiento que Dios ha puesto en nuestras vidas, como cuando yo estoy caminando, ojalá que no esté caminando al lado del hermano José Ignacio Díaz mañana, los dos tenemos el mismo nombre, pero si el hermano José Ignacio y yo estuviésemos caminando por cualquier calle de aquí de Miami y alguien grita, ¡José! Bueno, yo creo que los dos vamos a dar la vuelta. ¿Conmigo? ¿Con él? ¿Es with me? With him. Porque, tú sabes, tú no das la vuelta a menos que tú oigas que alguien te está llamando. Bueno, así éramos nosotros. Si Dios no hubiera puesto ese llamamiento en nosotros, nosotros no hubiéramos dado media vuelta para ver quién era el que nos estaba llamando. No, mis amados hermanos. Dios nos llama con un llamamiento que produce en nosotros todo lo que era necesario para que nosotros tuviéramos una experiencia con Dios. Es un llamamiento eficaz. Ahora noten, enfoquemos el término los llamados, que dicho sea de paso, si usted lee el Nuevo Testamento, usted va a encontrar el llamamiento celestial, palabras así, los llamados, varias veces, en tantos textos que no tenemos tiempo en esta mañana para tocar las muchas veces que usted va a oír, leer en las Escrituras, refiriéndose a los cristianos auténticos como personas llamadas, llamados para obedecer, llamados para recibir. Y la fuerza de ese llamado no podemos evitar verla. No es un llamado para que tú utilices tu libre albedrío para ver si tú quieres o no quieres responder. No, es un llamamiento eficaz. Ahora, ¿por qué dice aquí el autor para los llamados, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna? Bueno, mis amados hermanos, muchos cristianos se hacen tardos para oír esta gran verdad, que no fue inventada por los reformadores de la iglesia cristiana, como Martín Lutero, Juan Calvino y varios otros. Ellos no inventaron estas verdades, ellos las recuperaron cuando las escrituras fueron traducidas a los idiomas del vulgo, a los idiomas de los pueblos,
Entonces ellos podían ver en las escrituras y se dieron cuenta, oh my God, los cristianos hemos sido llamados a obedecer, llamados a recibir. Muchos pasan toda la vida y nunca llegan a comprender esta gran verdad. Y qué lástima, tú sabes, que un cristiano nacido de nuevo, un cristiano viviendo bajo el nuevo pacto, pase toda su vida pensando que yo fui salvo con la ayuda de Dios. O sea, fue él y yo. Él proveyó a su hijo y luego yo decidí que yo quería aceptarlo. I mean, my goodness. ¿Tú sabes lo que eso produce? Produce una serie de ideas equivocadas, erróneas. ¿Tú sabes lo que es? Pasar toda tu vida cristiana pensando que yo fui salvo por algo que yo hice. No, yo hice mi parte. Yo puse mi libre albedrío. Dios puso a su hijo y yo me imagino que detrás de esa idea está, aunque la persona que cree de esa forma no lo admita, pero detrás de esa idea está un deseo de que Dios nos dé algún crédito, algún mérito por haber creído. Oh, sí. Porque es parte del ego humano, del orgullo humano. Y el ser humano no quiere darle a Dios, solo a Dios la gloria. No, yo quiero un poquito para mí. Yo decidí aceptar a Cristo. Y detrás de eso está también el orgullo que lleva a un cristiano, salvo por gracia, a pensar que él es mejor que aquellos que lo rechazan. Yeah, I'm better. Yo soy mejor porque yo decidí aceptar a Cristo. Yo y Dios. Tú sabes, mis amados hermanos, ojalá todos nosotros nos pudiéramos desprender de esa idea y poder mirar hacia el cielo un día pronto y decirle a Dios, no fui yo, fuiste tú el que me llamó, me trajo a Cristo. De otra forma yo no hubiera venido, no hubiera sido salvo. Fuiste tú lo hiciste. Yo no lo puedo creer. Ahora, ¿sabe qué? El autor pudo haber usado otros términos que serían términos sinónimos. Por ejemplo, él pudo haber utilizado, en vez de hablar de los llamados, él pudo haber utilizado el término los elegidos o los predestinados. Pero no lo hizo, sino que utilizó el término que habla, otro término que habla de la misma verdad. Elegido es sinónimo de los llamados. Los predestinados es sinónimo de los llamados. Y se lo voy a demostrar en este pasaje, que con esto creo que vamos a poder terminar aquí más adelante. Fíjense lo que dijo Pablo en Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, o sea, esto implica que en la eternidad pasada, antes de la fundación del mundo, según Pablo en Efesios capítulo 1, antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo, Dios decidió conocer a ciertos individuos, no a todos, sino a ciertos individuos que Él escogió revelarse a ellos y conocerlos a ellos íntimamente. O sea, Dios tuvo un encuentro con nosotros antes de la fundación del mundo. ¿Cómo Dios pudo haber hecho eso? Bueno, Dios es Dios. Y no hay nada imposible para Dios. Para nosotros sí. Se nos troquea la mente pensar, pero ¿cómo es eso? Yo no había ni nacido. ¿Cómo Dios me conoció? Ese no es un problema para Dios. Porque Dios es tan grande, tan poderoso, que Él habita la eternidad
O sea, en este mismo momento Dios está en esa eternidad pasada, está aquí hoy, yo creo, en la Iglesia Bautista en Cristo. Está aquí presente entre nosotros, donde hay 2 o 3, bueno, hay 5. Así que Él tiene que estar presente. Y Dios está presente en la eternidad futura. Dios es Dios. Entonces hubo un momento en la eternidad pasada que Dios tuvo el encuentro, el mismo encuentro con nosotros que nosotros tuvimos durante nuestra vida, en nuestra época. En el caso nuestro fue en abril, 1 de abril de 1976. Ese fue el día que yo tuve mi encuentro con Dios a través de Cristo. Pero ese mismo encuentro Dios lo tuvo conmigo antes de la fundación del mundo. Esto no es difícil de entender. Y luego dice que a los que Él conoció, también los predestinó, con el propósito que los que Él había conocido, los que Él había escogido, los que Él había elegido, un día fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Yes, para allí vamos todos. Un día tú y yo vamos a despertar con la misma gloria de Cristo en nosotros. Él va a transformar este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, y vamos a despertar sin relación con el pecado. Entonces vamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, los cristianos no deben esperar a ese día. Yo conozco algunos cristianos vagos y sinvergüenza que dicen, bueno, ya de todas formas yo soy salvo y yo voy a ir al cielo y al final yo voy a ser perfeccionado. No, Señor. Nosotros tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Debemos de estar procurando la perfección cada día de nuestra vida. Es así. Vuelvo y repito, podemos tener nuestras fallas, desvíos, pero tenemos que estar por el camino, mis amados hermanos. Porque ese fue el propósito de la elección de Dios y de su predestinación. Y entonces el asunto era que quería hacernos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso significa que Dios estaba tan complacido con su unigénito Hijo Jesús, que Dios quiso tener otros hijos iguales que Él, hembras y varones. Quería tener hijos e hijas que todos fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo predilecto, su Hijo unigénito. Porque su Hijo era perfecto y Dios quiso tener otros hijos así. Para eso nos escogió, para eso nos predestinó y también para eso nos llamó. Porque dice el texto en el versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Nos llamó un día. Ahora, yo sé que ustedes están pensando, bueno, la Biblia dice que muchos son llamados, pocos son los escogidos. Yes. Dios llama a mucha gente en el mundo a través del testimonio de los cristianos, a través de el mensaje del Evangelio. Él llama a muchos, pero lamentablemente solo los escogidos son los que van a responder a ese llamado eficaz, porque ellos fueron predestinados para hacerlo. Y no vayan a pensar que los cristianos somos como robots, que Dios nos torció el brazo y teníamos que aceptar a Cristo. No. Dios es más inteligente de lo que nosotros le damos crédito. ¿Tú sabes cómo Dios lo logra? Dios lo logra poniendo en el elegido y el predestinado el deseo de decirle que sí a Jesús. Fíjate qué cosa. Yo lo hice voluntariamente. Sí. Pero no puedo dejar de ver que Dios estaba detrás de todo eso. Dios fue el que me trajo a Cristo. Dios fue el que me hizo mi vida en cuadritos cuando yo vivía sin Él. Y Dios fue el que vino a buscarme. Y entonces, mis amados hermanos, a los que llamó, fíjense, a estos también los justificó. Los declara justos. Los declara justos.
Eso no significa que inmediatamente que un cristiano es salvo ya no peca más. No. Lo que significa la justicia de Dios es que está a nuestro alcance. Sí, podemos vivir en su justicia. Claro, vuelvo y repito, van a haber momentos, hasta aún en la vida de este pastor, que nosotros vamos a tener altas y bajas y desvíos y todo. Pero yo te digo a ti que la justicia de Dios, aunque no ha sido perfeccionada del todo en ninguno de nosotros, está a nuestro alcance. Sed justos como Él es justo. Tiene que estar a nuestro alcance si Dios nos manda a ser justos. La perfección tiene que estar a nuestro alcance si Dios nos manda. Sed vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Tiene que estar a nuestro alcance, si no Dios no nos mandará a hacerlo. Ahora, quizás lo que debemos es de ajustar nuestro concepto de perfección. Ese es otro tema para otro día. Pero ¿saben qué, mis amados? Noten esto, qué maravilla. A los que justificó, a estos también los glorificó ya. ¿Qué te parece? Deben de notar que todos los verbos en este pasaje están en tiempo pasado. Ya estas son cosas que Dios ya hizo. O sea, ya nosotros somos tan elegidos como somos glorificados. Y todo lo demás. Porque todo eso está en el pasado. Es por eso que podemos vivir seguros en esta gracia. Seguros de la salvación. Sí, qué lástima yo le tengo a los cristianos que piensan que su esperanza en Cristo, su esperanza de vida eterna, está colgada con un alfiler en una nube. Ten cuidado, no te caigas, no abandones la fe. Como si Dios fuera tan necio de poner la responsabilidad de guardarnos salvos eternamente únicamente en nuestras manos. No. ¿Tú quieres ser bobo de la yuca? Apártate, prueba para ver lo que Dios te va a hacer contigo. Apártate para que tú veas que te va a ir a buscar. Te va a partir una pata, como hace el buen pastor cuando una ovejita de esa se descarría de vez en cuando. Te va a partir una pata. Te va a hacer tu vida en cuadritos. No te va a dejar dormir de noche. Y tarde o temprano el creyente que fue salvo, ese creyente que es contado entre los llamados de Dios, él va a tener que arrepentirse, va a tener que regresar. Si no fue uno de los llamados, elegidos, predestinados, ay no, él va a apartarse y ahí va. Pero no así con una persona que Dios realmente ha llamado. Amado, para terminar, Dios es el autor de la Biblia. La Biblia es la pura verdad. La Biblia no se contradice. Y la Biblia es consistente. Y este es el mensaje consistente de toda la Biblia. Amén. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué no queremos aceptarlo? La doctrina de la depravación de los seres humanos llevó a Dios a elegir y a predestinar a algunos para salvación, no a todos. Y si tú dices, ay no, Dios es injusto porque no quiso salvar a todos. Dios nunca es injusto. Nunca. Injusto a veces somos tú y yo. Pero aún si Dios hubiera dejado a toda la humanidad, desde Adán en adelante, ir al infierno, terminar todos allí, baben en el lago de fuego, eso no hubiera hecho Dios injusto, porque le hubiera dado a cada pecador lo que merecía. Así que Dios nunca es injusto, y mucho menos por haber mostrado misericordia sobre algunos. Dios nunca es injusto. Nos hubiera dejado todos ir al infierno, y eso aún no fuera justo por eso.
Yo no sé cómo nosotros pensamos. Esta verdad, mis amados hermanos, no es difícil de comprender, pero sí es difícil de aceptar. Sí es difícil de aceptar. Mis colegas bautistas no la quieren aceptar. Por eso nos llaman herejes. Hereda, está loco. Es un reformista de eso. No, uno que sigue a Juan Calvino. Él no sigue a Cristo, sigue a Juan Calvino. Me han acusado de eso. Y peores cosas. Pero ¿qué me importa? Si esa es la verdad de Dios. Bueno, mis amados, yo creo que ya está bueno. Ya vamos a regresar a este pasaje en la próxima semana. Ustedes que están aquí, yo necesito que ustedes regresen la próxima semana. Yo no puedo hacer esto solo. Pero gracias le quiero dar de nuevo al hermano Wilfredo Alonso, su hijo, Wilfredo Alonso Jr., al hermano Miranda allá atrás en los controles, el hermano fiel Danilo Andino y a mi amada esposa Rita, que vinieron a soportar este mensaje. Que el Señor les bendiga muy ricamente.